Bueno, eh, la segunda, esta segunda puntada debería explicar qué es lo que ocurre en el desplazamiento, o sea, cómo ocurre el desplazamiento de lo que logra la comunicación. O sea, comprendimos la manera en que está organizado el proceso de la comunicación entre dos personas como mínimo y la situación de simetría que se refleja en ambas direcciones. Eh, Aún no hablamos de lo que en lo que resulta esto. Eso sería hablar del desplazamiento, o sea, de lo que ocurre con la comunicación una vez que comienza a efectuarse y a hacer su efecto, digamos, a que las cosas comiencen a suceder y a hacerse. Pero antes de hablar de esto, antes de hablar del desplazamiento que efectúa la comunicación, el desplazamiento físico, estamos hablando, o sea, del efectuar que cosas se hagan y que empiecen a girar las ruedas de la sociedad, de lo que hacemos, de los países, eh, hay que hablar de lo que es el liderazgo. El liderazgo, o sea, ¿qué es lo que hace que decidamos, qué es lo que hace que el ser humano decida seguir a alguien, hacer lo que dice un grupo de personas, o seguir una nación, o seguir personas que encabezan un partido político? O sea, ¿qué es lo que hace que le hagamos caso, que creamos en el otro? ¿Qué es lo que nos hace eh, ¿cómo se dice? Ceder al liderazgo de otros o de otro? Y básicamente lo que hace que creyamos, o sea, dos personas están discutiendo sin pelearse y los dos, ponerle que la lógica esté medianamente bien llevada por los dos, sin que necesariamente hablemos de que hipotéticamente los dos puedan mantener una lógica constante que no se quebranta, más profundamente que esto, porque esa es una situación irreal, en realidad la lógica se quebranta primero en uno que en otro. O sea, uno lleva adelante una lógica más allá, mientras que el otro intuitivamente empieza a comprender que no está tan seguro y que no comprende tan bien lo que él estaba argumentando. Pero más allá de eso, visto que eso es una situación que siempre ocurre en la comunicación, eh, lo que realmente nos termina convenciendo es la confianza del otro que tiene en sí mismo. O sea, que el otro confía y lo demuestra, o sea, eso lo percibimos. Por eso decimos, por ejemplo, logró convencerme. Logró convencerme porque, ¿cómo describís? ¿Por qué te logró convencer? Porque demostraba seguridad, demostraba realmente estar entusiasmado, convencido él mismo de lo que decía. Entonces yo creí en él porque lo decía de esta manera, lo hablaba de esta manera, lo sentía de esta manera. Esto es realmente mucho más profundamente lo que nos motiva a seguir a uno o seguir al otro en una situación donde las lógicas son imperfectas, los discursos siempre son mediocres, no hay discursos perfectos, hay gente que por ahí suena como que sabe mucho lo que está diciendo, pero si realmente seguís con lógica cada palabra de lo que dice, te das cuenta que todos estamos llenos de errores cuando tratamos
especialmente cuando estamos explorando algo que no entendemos, que no conocemos bien del todo, queremos que otros, la necesidad por convencer a veces es más grande de la sobria eh, dedicación a compartir conocimiento. Esencialmente lo que hace que querramos seguir a otra persona es que los demás, que esa persona crea en sí misma. Parte de comprender, parte de creer en ti, en uno mismo, es efectivamente haber visto con tu intuición que tu argumento, la manera en que lo comprendes, está mucho mejor elaborado, está realmente acertado, es muy expansivo en todas las cosas que comprende, y vos sentís que es la posta, sentís que realmente es algo bueno que estás entreteniendo en tus pensamientos. Esta confianza en lo que vos comprendes también se transmite. Por eso es que en realidad tiene sentido que eh, vayamos más por lo que siente, por la confianza que siente el otro en sí mismo, que por la perfección articulada de los argumentos que respectivamente se hacen. Uno podría decir, eh, ¿y qué pasa si una persona es muy buena a ser embustera, a ser charlatana, a engañarte? En realidad no tiene fundamento en la realidad fisiológica del cerebro, de la mente, la mentira. La mentira no es algo que tiene una, una trascendencia que se puede aplicar a esa confianza en sí misma, en sí mismos, en nosotros mismos, de la que hablaba. Eh, una persona que es buena a hacerte creer que está convencida de lo que sabe, no puede durar mucho tiempo. Si te quedas tranquilo escuchándola, vas a ver que a un cierto punto trata de escaparse, porque en realidad no tiene trascendencia como argumento, algo que simplemente está llevado por una habilidad social. Estoy pensando a alguien, estoy pensando a alguien que, bueno, no importa, no tiene trascendencia, estoy pensando, no lo quiero decir. Estoy pensando, yo creo que usted, señor, sí sabe de quién estoy hablando, y vos también. Bueno, eh, no, con más respeto lo tendría que decir, por supuesto, no tendría que estar riendo, porque la quería mucho, por eso me río. Este, en realidad la habilidad social a poder hacerte creer que sabes lo que estás diciendo, eh, a veces también en sí puede estar, pensando siempre esta persona, está motivada puede estar motivada por saber mucho, y eso le da más fuerza aún. Pero si la intención es nada más que llevarte, o sea, arrastrarte y lograr que la sigas o que sigas a esa persona, eh, no va a tener trascendencia. No es algo que deja puertas abiertas a algo que va a seguir creciendo y evolucionando después. Entonces, esto es para contestar la pregunta del que piensa que qué pasa si sos una persona que simplemente sos hábil a convencer a los demás. No es así, el cerebro humano no tiene eh, apoyo, sustento eh, infinito, o sea, en continuación para esa situación. Entonces, cuando realmente comprendes, crees también, o sea, que realmente comprendes mucho, viene con creer en vos mismo. O sea, esas cosas, esas dos están juntas. Todo esto viene percibido por la persona que escucha. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte que debemos comprender. Eh, ¿Qué es lo que hace que entre dos personas se termine decidiendo por, bueno, vamos, o sea, dos personas no pueden llevar juntos la manera de hacer en constancia, in- infinitamente algo. El ser humano está hecho para que muchos lideren, algunos pocos lideren,
está hecho no necesariamente para que sea la gran mayoría que sigue y poquísimos que lideren, pero las dinámicas están, los mecanismos de, de desplazamiento social están hechos de esta manera, están hechos para que podamos eh, ceder a el que o a la que eh, sentís intuitivamente sabe lo que está haciendo. Y por supuesto, esto no es una ciencia perfecta. Eh, es por esto que, por ejemplo, ponemos a la prueba a la gente cuando no le creemos que sabe lo que está diciendo. ¿Por qué ponemos a veces la gente a la prueba? Porque efectivamente la parte que esencialmente es realmente la que termina decidiendo, que expliqué antes, la parte que busca ver que la persona confía en sí misma o tiene motivo por estar entusiasmada, no siempre es perceptible. Entonces, cuando perdemos de vista eso y la personalidad de la persona ya no nos está diciendo, no nos inspira confianza, no nos parece decir que sabe dónde va a ir, con lo que la lógica parece decirnos que sabe mejor que nosotros. O sea, y esto típicamente pasa, que hay gente que puede explicar muy bien algo que vos por ahí reconoces, no sabías y quizás deberías hacerle caso a esta persona, pero hay algo en su personalidad que, ahora me río de mí mismo, hay algo en su personalidad que te hace no querer, no crees en esta persona, no sabes si realmente está segura de sí mismo. Entonces, buscamos de comprobar con algunas otras cosas. Esto no lo hacemos conscientemente, o sea, estamos hablando de lo que típicamente hacemos todos sin darnos cuenta. Eh, y si fuésemos más conscientes de que esto es lo que estamos haciendo, no concluiríamos fácilmente a veces cuando, por ejemplo, buscamos verificar a ver si esta persona realmente sabe lo que dice porque no nos inspira confianza, y a pesar de que nos demuestra más aún que sabe lo que está diciendo, decidimos que no nos convenció y vamos a buscar a otra persona a quien darle bola. Esto es porque no comprendemos realmente lo que está haciendo el cerebro y nos dejamos eh, convencer a nosotros mismos eh, por la parte que nos decía que esa persona no me convence, no tiene suficiente carácter, no está demasiado lo suficiente entusiasmada, no parece creer en sí misma, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos entonces ahora, antes de volver a la parte, o sea, de arrancar, mejor dicho, con la importancia del contenido y de la calidad en la información y la comunicación educativa, social, para las naciones en el contexto de la política, o sea, la importancia que es que hay, la gran importancia que es la divulgación de la alta calidad de educación en los temas de una nación, sociales, etcétera, para que se efectúen lo que queremos para la nación. Volvamos a, al desplazamiento, o sea, de lo que resulta del hablar. Habíamos dicho que el hablar, las dinámicas de la comunicación entre las personas, que siempre debe ser un plural, mínimo dos personas, es como una cosa en el medio, donde habla uno, uno, dos, tres, cuatro, llega a los oídos de la otra persona y continúa 4, 3, 2, 1.
vamos a explicar explicando que uno es lo que va a ser interpretado, lo que se piensa, o sea, uno es eventualmente, o cero es el yo, digamos. Luego viene el 2 que es cómo yo interpreto, sea eh, para decir que para recibir. Luego viene la organización verbal, la capacidad de cada uno, de vuelta, sea para emitir que para recibir, y finalmente las palabras oídas, el hablar físico que llega a los oídos, es escuchado y vuelve para atrás, o sea, es interpretado, etc. Okay. Esto es algo que se desarrolla en un contexto temporal, social. O sea, yo antes de hablar traigo conmigo lo que he aprendido, lo que me ha enseñado la sociedad, lo que he escuchado del mundo, lo que me ha enseñado el mundo, lo que me vienen diciendo todas las personas en mi vida. Antes de hablar, estamos diciendo, eso es lo que está dentro del silencio de mi pensar. Ese es el origen, el real origen, la verdad absoluta del por qué cada palabra existe, encuentra sus raíces en este origen, en el por qué hubo la voluntad y la intención de querer generar eh, palabras, vocabulario, lenguaje. Cuando viene emitida la palabra, llega a los oídos de la persona que está escuchando, quien con esas palabras recibidas va a procesar según esa persona, a su vez, fue educada, ha escuchado de sus amigos, del mundo, lo que va a generar la interpretación de lo que viene oído. Entonces, la efectuación de la comunicación es un proceso temporal, encabezado por dos personas, como mínimo. O sea, dos personas son los actuantes del proceso comunicativo. Pero en realidad el proceso comunicativo, en su extensión más amplia, tiene que ver con una situación temporal muy grande, social, digamos, que lleva mucho, que involucra mucho tiempo en el pasado de cada cada una de las personas. Entonces, eso quiere decir que hagamos de cuenta que yo ayer aprendí algo fantástico, algo nuevo que recién fue desarrollado, descubierto, que cambia, que revoluciona, que enciende la luz sobre cosas que no se hablaban o que no se sabían o que eran mal comprendidas. Esto se convirtió en algo que yo llevo adentro, en la parte abstracta, digamos, en el primer número, antes de decir algo, antes de encontrar a alguien con quien quiero hablarlo. Ya se convirtió en mi parte abstracta. Encuentro una persona con quien hablarlo. Voy hacia esa persona, estamos hablando de otras cosas y de repente aparece el tema para el cual es muy aplicable esto que me gustaría compartir, me gustaría que esta persona sepa o es importante que sepa. Esa persona, a pesar de que lo que nosotros escuchamos primero de todo es este hablar, son las palabras que se encuentran acá entre medio de los dos, en realidad provenimos de la parte abstracta. Yo con este abstracto que aprendí hace unos días, y él con su abstracto que aprendió cuando lo haya aprendido
en este caso mucho tiempo antes, con cosas ya establecidas, clásicas, que acostumbradas a decir por la sociedad, que él cree que son verdad, eh, va a interpretar lo que yo digo. Entonces, cuando vienen emitidas mis palabras, lógicamente se pueden comprender inmediatamente, o sea, la lógica del sentido gramatical del lenguaje es instantáneo, pero lo que hace realmente que tenga efecto y motivación es que esta persona crea, que se comprenda más allá de la lógica lingüística, sino que sea comprendido por algo que tiene que ver con que él lo crea, con que esté convencido porque sepa a qué se aplica dado lo que esta persona trae como su ser abstracto de conocimiento anterior. Entonces, para que haya desplazamiento, o sea que se efectúe el mundo físico, la fluidez de la comunicación entre estos dos tiene que encontrar no solamente un acuerdo lógico, no basta que la persona parezca creerte porque entiende tu hablar, el lenguaje, la gramática, para que se efectúe el desplazamiento, o sea, que vengan y que avengan cosas, la persona que te escucha tiene que poder encontrar, echar, tiene que llegar a su interior lo que vos decís, o sea, tiene que ser absorbido lo que escucha la persona a manera de que motive su parte abstracta. Puede, puede que en ese momento se dé cuenta que todo lo que él pensaba estaba equivocado y lo que vos le acabás de enseñar realmente cambiaría el mundo, se da cuenta que está cambiando el mundo, que vos venís con conocimientos nuevos, recientes, y esto puede llegar muy profundamente en su parte abstracta al punto de generar motivación y motivo por el cual tratar de olvidarse, porque acá no es tan fácil la situación, porque si deshacemos demasiado la parte abstracta del pensar del otro, se empieza como a derretir la esencia del ser humano, o sea que, y se empieza a sentir, hay como una pequeña debilidad que empieza a crecer y no sabe si está parado, a dónde ir, con todo, todo nuevo, de repente sin trabajo, sin musculatura, sin haber caminado y vivido con estos nuevos conocimientos. No podés cambiar todo, un lavado total. Eh, no ocurre, precisamente no ocurre porque nuestra primer necesidad es mantenernos parados en lo que creemos. Tenemos la habilidad de permitirnos de creer y cambiar la parte abstracta, el pensamiento, según lo que nos dicen, hasta cierto punto. Y si uno presta atención, va a ver que la gente cuando realmente te sigue, te escucha, se da cuenta que estás diciendo algo que no es lo que ellos pensaban, pero se dan cuenta que tenés razón y lo aprecian. Te das cuenta también que se cansan. No sé si alguna vez lo observaron esto. Es como que, bueno, ya basta, tengo cosas que hacer, porque es demasiado. Pero bueno, esto no es a lo que iba. A lo que iba es que eh, esto causa que haya un contexto, o sea, una limitación temporal en que se efectúen los cambios y haya desplazamiento físico a causa de la comunicación. O sea, solo porque las cosas se digan, ¿por qué el mundo tarda? Porque este proceso lleva tiempo y ese tiempo tiene que ver con que eh, tarda este, tantos instantes, cientos y cientos de estos instantes entre las personas, entre parejitas, o sea, como millones de parejas que se hablan,
¿no? La comunicación son como parsitos eh, por miles y millones distribuidos en el mundo. Eh, Ahora, esto es importante comprenderlo, porque quiere decir que si otro logra la explicación que gana la confianza de otros en lo que ellos dicen, van a llevar el desplazamiento y la efectuación de cosas, mientras los que seguimos hablando al pedo no van a ningún lado, en pocas palabras. O sea, que si lográs hablar mucho de lo que realmente está bien, y eso puede ser un cambiamiento grande, no tiene que ser cosas que sean sabidas, o sea, no hay que hablar de lo que no sabemos está errado, por ejemplo, porque lo que ocurre es que tarde o temprano lo nuevo, que es más acertado que lo viejo, a pesar de que cuesta trabajarlo y hacer que la gente, más gente y más gente se dé cuenta que es lo más avanzado y lo empieza a hacer, siempre gana, porque trae con sí inseparablemente aquella motivación de la que hablábamos. O sea, cuando vos, nadie creía que se podía llegar a la luna, ponele. Y todos nos pasábamos todo el tiempo yendo acá al desierto, al lago, a las montañas, a la playa. Y si vos le decías a alguien, eh, mirá, ¿qué tal si vamos a la luna? Se te reían. O si le decías a alguien de no hacer nada, no ir a conocer a ningún lado, no viajar nunca, tampoco causaba nada, porque en realidad la motivación era siempre ir a algún lado a hacer algo, ir a la playa, ir a las montañas, al río. Este, pero la persona que decía vamos a ir a un lugar mucho más todavía, pensarías que todos lo seguirían y causaría que toda la mitad de la gente que se iba a otros lados de repente se querían a ese lado. Tampoco ocurría, porque eso lleva tiempo. Pero además, porque lo decía así nomás, no inspiraba nada, entonces se le reían. Si de repente viene esa persona que dijo vamos de vacaciones a la luna, de repente explica, no, vos sabés que en realidad si comprendés esto, esto y aquello, la luna es un lugar fantástico, es mucho más fácil llegar de lo que pensabas, aparece la confianza en esa persona misma de saber lo que está hablando, eso viene percibido y de repente empiezan a aparecer gente que antes iba a la playa, que antes iba al río, al lago, a pasar tiempo y empiezan a decir, no, 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 vos sabés que sí, se puede ir a la luna, porque gracias a que era verdad, gracias a que era cierto, a que realmente se podía ir a la luna después de todo. Entonces, si un país se la pasa en algo que no tiene trascendencia y otro país, por el otro lado, habla cosas que contienen más trascendencia, por más que en manera más pura o más intuitivamente eh, esencial el primero tenga razón, porque no habla ni de eso, no habla ni de cómo están equivocados y por qué están equivocados los que llevan adelante el discurso porque hablan con confianza. No hace entonces, básicamente queda atrás y así es como gana la injusticia, porque las situaciones injustas en el mundo están encabezadas por gente que motiva a mucha otra gente con su hablar que parece tener mucha confianza en sí mismo. Entonces todos le creen y todos terminan haciendo lo que ellos dicen y resulta que mueven adelante una situación que no era la más sublime, ni la más noble, ni la más cierta, ni la que hubiese sido, si hubiese sido bien elaborada, la superior. Y esto pasa en la situación de las islas, en la situación de las Islas Malvinas, porque hay una condición política que si fuese elaborado como discurso político, en realidad tiene valores
mucho más importantes a la humanidad, al futuro desarrollo político de las naciones, al trato y a la diplomacia entre las naciones. Hay muchos temas de mucha importancia para una parte más grande del mundo que a través de un argumento que favorece a la Argentina serían desarrollados. Nadie lo hace, nadie lo habla, nadie habla de lo que quiere decir la confrontación de, de la República Constitucional, digamos, donde un imperio colonialista, expansionista, en un mundo limitado que solo da para tantas naciones, viene sobrepasado. Por lo tanto, hay un argumento, por los ingleses vuelven a lo que, al mecanismo de lógica que vienen operando para ganar, para que los americanos decir que este tal dictador y tal nación, ¿no?, abusan los derechos humanos, todo este ya ensayado y sobreactuado mecanismo de lógicas políticas siguen siendo lo que usan los periódicos, las asambleas de discusión de la comunidad. O sea, la gente le cree porque ellos creen en sí mismos, y sin embargo, debajo de nuestras narices se encuentra un argumento de naturaleza política que tiene que ver con una manera de comprender la confrontación política que habría entre Inglaterra y Argentina sobre estas islas, que nadie la elabora, que nadie las explica como motivo por el cual tendríamos razón ante el mundo. Entonces ellos continúan, y el tema de que las islas son, que los isleños tienen derecho. Nosotros ya decimos, por ejemplo, no es cierto eso porque en realidad estaban bajo el Reino Unido y nunca en realidad se, tuvieron, se construyeron un derecho soberano por sus propios medios, sino que siempre estuvieron bajo, o sea que no, el referéndum no tiene validez porque igual ya había una disputa. O sea, de repente sabemos cómo bloquearlo, una afirmación la sabemos bloquear, pero no sabemos cómo crear un enorme discurso que arrasa con todo, que en realidad existe. Hay un argumento político que arrasa con todo el tema. Y acá hay un problema de creer en nosotros mismos. Y volvemos al tema del liderazgo. ¿Por qué es que nos cuesta a los países latinoamericanos eh, darnos cuenta que quizás sabemos, está ahí, no está imposibilitado de ninguna manera, un argumento político que es superior a lo que lo que tratan de lo que nosotros, o sea, no nos esta es la ironía, es que nosotros solos decimos ellos saben más lo que hacen, ellos saben lo que están haciendo. Nosotros mismos decimos eso, no nos obliga a nadie. Nosotros pensamos que ellos saben hacer mejor las cosas. Entonces, si nosotros mismos decimos eso, la verdad que hay poca posibilidad a que encontremos nuestro propio generador en cada una de nuestras naciones, o en el continente unido, como nación unida, o como unión de naciones continental, o donde sea. No lo encontramos esta, este generador de dirección propia, porque subconscientemente no logramos establecer una comunicabilidad de liderazgo, no logramos exponer y presentar al mundo algo que de repente sería de mayores valores, con una complejidad mucho más avanzada, por ejemplo, lo cual traería, como la persona que dijo, no, esperen, ya sé que esto parece que llegar a la luna
es absurdo. Pero escuchen esto, y de a poco, otros países van a ir diciendo, no, le encontraron la vuelta. No es socialismo, no es comunismo, es algo que habla de distribuir las cosas de otra manera, no tiene, han demostrado por qué no tendría los problemas que tiene el capitalismo de hoy en el mundo, y un montón de problemas, otros que sufren, que están sufriendo y están empezando a sufrir los que antes no eran capitalistas, y lo están elaborando y cada vez hay más gente que lo habla. Y, o sea, nosotros no creemos que eso es una posibilidad para nosotros. No lo vemos como algo que podría ocurrirnos a nosotros. Y sin embargo, somos seres humanos con la misma inteligencia y capacidad de darnos cuenta de todo que tiene cualquier otra persona en el mundo. Es cuestión de saber que podés, saber que podés, saber que podemos comprender. Saber que, que se puede comprender es algo que debe saber todo el mundo. O sea, todos podemos comprender cualquier cosa que cualquier otra persona sepa. Basta que lo sea explicado, basta que lo empecemos. Y acá volvemos a la importancia que tiene el conocimiento abstracto. ¿Cómo se lo, que anticipa lo que viene escuchado del otro lado? ¿Y cómo logramos que la persona que eh, estaba escuchando, el que llega con la nueva idea, crea inmediatamente? Estas dos personas pueden estar adentro del mismo país, ojo. Estamos diciendo que dentro de un mismo país puede haber alguien que tiene una idea cómo levantar el país y no están los oídos que creen, ni hablar que hay gente que ni siquiera quiere dar cabida porque bueno, este, hay que darnos cuenta que para tener ya la mente abstracta preparada, que no se canse fácilmente, que sepa escuchar y se dé cuenta cuando otro de repente tiene una idea maravillosa, le dé cabida, y esto hace que el desplazamiento de lo que genera la comunicación entre las dos personas se empiece a efectuar más rápidamente. Es logrado a través de la educación. Es logrado a través de que más chicos vayan al colegio, más gente sea educada, haya mejores cursos, más avanzados, eh, más exploradores, más que han descubierto cosas nuevas, o sea, educación más avanzada en las universidades. Todo se repite, o sea, si en las universidades solo seguimos estudiando lo que enseñaron los mismos pensadores de Europa en algún momento, y resulta que no cambiamos o no creemos que pueden transformarse las cosas, no estamos con los ojos abiertos y los oídos abiertos a nuevas ideas radicales en otras partes del mundo que se podrían enseguida incorporar a la universidad. La motivación, o sea, ese aspecto que al final terminamos creyendo, también cae con lo antiguo, también baja. Entonces no vamos terminamos por no creernos a nosotros mismos, a pesar de que tenemos muchísimas universidades. Todo tiene que seguir creciendo y transformándose como una nube que continúa a expandirse y a crecer y a evolucionar. Y en ese constante avance, progreso y transformación y crecimiento, que es la esencia del avance de la vida en el universo, tiene que ser un componente el instruirnos, el compartir ideas que nos importe, en ir a buscar lo último que se está enseñando, en que haya más chicos, más jóvenes que vayan al colegio, en dar más lugares de este de generación de diseño y de transformación y de liderazgo. O sea, uno de los problemas del capitalismo industrial y del hiperconsumismo capitalista es que es más importante la maquinaria y la ganancia económica. Y eso, para que sea más importante la maquinaria, la producción y la ganancia económica, se necesitan abejitas que llenen las fábricas, que muevan las ruedas, que vendan los productos.
y esto hace que se cree como una reina abeja, un cuerpo gordo y una pequeña cabecita donde están todos los que les gusta estar ahí porque ganan dinero y están en la excitación y en la rapidez de ellos pocos que llevan adelante el mundo con todos sus juguetes, arrastrando toda esta gran cantidad de, bueno, y eso en realidad tiene una estabilidad, el capitalismo industrial hiperconsumista tiene una estabilidad que es lograda por la gran cantidad de desperdicio, porque son millones de vidas que viven soñando poder alcanzar algo, poder tener algo, que terminan sus vidas en 79 años y chao, y 80 o 90, que constituye que haya, si vos mirás, sacás una fotografía de la condición social, tenés, el capitalismo está definido por una gran masa de gente que trabaja para que, bueno, esto ya vemos 30.000 fotitos en Facebook que protestan sobre esta cosa, bueno, para lograr el avance y el progreso de una nación hay que hacer que nos dejemos de la boludez, del último, de la última moda, de la pelotudez de la actividad cultural, social, todo bien, en menor proporción, nos tiene que importar más eh, la, la- las dinámicas de transformación y de progreso de la nación, que llevan en sí una motivación innata. O sea, cuando la gente se entusiasma en las revoluciones que han habido, socialistas, comunistas, para derrocar a las monarquías, etcétera, porque la transformación trae aire fresco. Cuando se abren las puertas todo el mundo se excita, entra el viento, entra el aire fresco. Esto no quiere decir que sabían exactamente dónde iba a llevar las revoluciones. Pero bueno, entonces, transformar en sí es algo que tiene su energía, da su poder. Bueno, me estoy yendo por las ramas, me estoy yendo para otro lado. Pero lo que debe quedar establecido es que para que las dinámicas de de la comunicación humanas, o sea, las dinámicas lingüísticas entre las mentes humanas logren el desplazamiento la efectuación de cosas, de que se hagan cosas y se transformen cosas en la nación, se necesita que lo anterior, el subconsciente, por una cuestión de tiempo, todo está regido dentro de la cantidad de tiempo, eso es lo que rige, eh, irónicamente es la presión, el tiempo es como la presión que hace que se posibilite la dinámica. Adentro de la presión que genera el tiempo que tenemos nosotros dos, yo con mi abstracto y mi hablar, y el otro con su abstracto y su hablar, genera el desplazamiento y la efectuación física en el mundo, tenemos una cantidad de tiempo. Si lo logra, hay desplazamiento. Si el tiempo no lo permite, que el tiempo no se puede cambiar, o sea que si no lo logramos dentro del tiempo en que se necesitó o que se iba a necesitar, no se logra el desplazamiento y se falla, como el Bristol Center. Se paró y no fue adelante. Entonces, para que haya desplazamiento, se necesita que el abstracto, o sea, la base, el conocimiento de base del otro, sea tan capaz o más rico que el que trae la idea nueva. O sea que, y todo tiene que ver con infundir muchísima educación, muchísimo conocimiento, muchísimos lugares donde se intercambia el conocimiento y se generan cosas y para esto tiene que haber una vía directa entre gobierno, dirigencia, liderazgo y pueblo. No se puede hacer no se pueden crear las clases elitistas de gobierno y las clases sociales del país que solo llegan a un solo lado, porque de repente hay muchísimo conocimiento, exposición
a la educación más moderna en el pueblo, pero si no lo dejan pasar a donde hay poder para efectuar las cosas, no progresa la nación. Entonces, se necesita, ante todo, educar muchísimo. Se necesita que se esté abierto a aceptar las ideas nuevas. Esta aceptación, querer aplicar lo que te creo que me estás diciendo, en parte tiene que ver con la parte que yo decía eh, de sentir, de creerlo, porque la mente humana está hecha de manera que solamente lo creo cuando veo que tenés confianza en lo que vos haces. O sea, si yo creo que vos vas a seguir, porque veo que estás motivado, entusiasmado, ¿no? Ahora yo te creo y lo acepto y se convierte en algo que yo creí. Y por eso funciona también. Bueno, para que funcione todo, la totalidad de esto tiene que haber también un aspecto, un nivel de trato bueno, o sea, de trato entre la gente, no de tratar de bajarle la caña a la gente, y porque hay que, hay que treparse uno arriba del otro como si estuviéramos tratando de salir de una pila de gente en un pozo. O sea, hay que permitir, hay que darse cuenta o sea, que hay que creer porque sabemos que sí es posible. Hay que darse cuenta que sí es posible que otro sepa, que cualquier otro sepa algo que vos no sabías. No importa dónde estés, que estés en la presidencia como que estés en una fábrica de automóviles. No importa. Si vos de repente comprendiste ciertas cosas, viajaste un poquito y podés decir algo, y la persona que sí está con el poder y el mando en la mano, permite se permite a sí misma creerle a esa persona, se efectúa el desplazamiento, se efectúa el cambio y la nación progresa. Si separamos las cosas, ¿no es cierto? Basta pensar en la India, que era tan separada en castas, es como que había llegado a grandes, bellísimos imperios y cosas muy elaboradas en arte y cultura, pero algo pasó en su propio sistema de las castas, hizo que se estancaran. No sé, ya estoy teorizando con algo que la verdad que no sé bastante, no sé casi nada, mejor dicho. Bueno, entonces lo importante es la educación, es hablarnos, creernos, dar motivo para que la persona se enriquezca más, pueda aplicar su conocimiento, pueda seguir creciendo y transformando, evolucionando sus conocimientos para que cuando vuelvan a vos, saben, te pueden hablar de una manera que vos te va a ser más fácil creer. Y si esta es una dinámica que se repite en todas las direcciones, entre toda la gente, entonces un conocimiento, hagamos de cuenta que ya nos removimos de Latinoamérica el problema de que no creemos que nosotros sí podemos liderar el mundo. ¿Por qué no? África podría liderar el mundo, Asia puede liderar el mundo, no tiene que ser solamente los ingleses y los holandeses. O sea, porque en algún momento de la historia se encontraban primeros y agarraron a todo, agarraron a África y agarraron a Sudamérica y empezaron a arrastrarla. Entonces ahora todos estamos convencidos que esos son los que tienen que ser. No es así, son seres humanos como todos, y hay que generar los ingredientes, las condiciones para poder tener liderazgo. Lo más sensible para la Tierra sería que cada país se dé cuenta que es importante, o sea, que todos los países nos demos cuenta que es importante que cada nación tenga la capacidad y la fuerza, o sea, la, la libertad, la agilidad de generar su propio liderazgo en total respeto de igualdad entre todas las naciones. O sea, eso quiere decir que las naciones no tendrían que ir a ver qué ventaja pueden sacar de otra nación. A ver si con basta que le demos dinero o basta que le demos esto o lo otro, nos van a dar esto, a ver cómo podemos manipular. No hay que negociar a lo fenicio, a lo nada. O sea, no habría que, porque de esta manera a vos te toca descubrir esto primero, y eso lo tenés que adueñar en tus propias manos para poder llevar tu nación adelante. Lo correcto, lo ético para el mundo, que el mundo tendría que hacer, es incentivar y no meterse.
incentivar que esa persona, o sea, o sugerir o dar, hacer disponible lo que necesite para que esa persona llegue ahí, a tu nivel, solos, por su cuenta. Una vez que llegaron solos ahí por su cuenta, entonces, bueno, están listos, ahora empecemos a intercambiar esto, que para vos no es una pérdida, ni que para mí tampoco es una pérdida. Y yo te doy de una materia que para mí no es una pérdida y vos también dame de una materia que para vos no es una pérdida. Entonces, en los intercambios de igualdad hay un respeto absoluto, igualitario entre todas las naciones y nos dejamos atrás este mundo de países poderosos que hacen lo que quieren y otros que se pierden, no terminan siendo, tienen sus apogeos y después se lamentan porque ya no son lo que eran antes. Mientras que otros países están siempre con el poder de contarles al mundo que gracias a ellos el mundo ahora es libre y nadie se los cuestiona, hacen lo que quieren. O sea, la comunicación es el derecho tiene derecho de igualdad innato. O sea, la humanidad, yo voy a tener que dejar esto encendido toda la noche cargando. El potencial del ser humano, el potencial de la civilización en sí, de una civilización, está definida, contenida por cada nación. O sea, ¿cómo te puedo decir? La Tierra es cada nación. La, lo que vamos a hacer, el invento que produzcamos, la cultura que hagamos, las soluciones sociales o gubernamentales que hagamos, las personalidades culturales o los inventos en la ciencia que produzcamos, todas las cosas que se pueden crear de la civilización por el ser humano, son factibles, no, perdón, se pueden hacer, se logran a través y gracias a la colectividad de un pueblo con su idioma, o sea, a la nación. Cada pueblo y su idioma, mejor dicho, cada idioma, podríamos decir que cada idioma es una nación, en este sentido, para dar a entender. Para la humanidad, el hecho de, o sea, lo que creó la vacuna contra el polio en la Tierra no fue el ser humano en general, fue el francés, porque el francés era el idioma que hablaba Marie Curie y tuvo la gente a su alrededor que la financió y bla 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 bla, bla. ¿Fue Marie Curie? Creo que sí. Entonces produjo la vacuna. La tinta no la produjo cualquiera en la humanidad, la produjo el idioma chino. Entonces cada idioma es una integridad de potencial humano y estamos todos ocupando la Tierra. Entonces, si bien el automóvil, ponele, fue inventado por los Estados Unidos, la historia de la invención del automóvil, por los alemanes creo, la historia del invento del automóvil no es Ford y los americanos. Resulta que el idioma inglés lo hizo posible y lo terminó inventando. El idioma francés hizo esto, el idioma chino hizo lo otro. Por lo tanto, el potencial de la humanidad es paradoxalmente y paralelamente en una especie de paradoxo global muchas humanidades. Este potencial, por ejemplo, hay un problema, digámoslo de esta manera, hay que solucionar otro problema de salud, hagamos de cuenta, un problema de la piel, una bacteria nueva que apareció y que está azotando a la humanidad y que ataca la piel. Ahora, el tiempo que llevará a encontrar la vacuna o la cura,
esa cura para la bacteria que está atacando la piel a la humanidad del mundo entero, ocurre 200, en 200 casos. O sea, la inteligencia que se desarrolla a través de su hablar, la inteligencia científica y el comprender, el estudiar la realidad de la ciencia, de la academia de una nación, se desenvuelve en su idioma, está ocurriendo en todos los países y en todos los idiomas en que el mismo objetivo, que es un humano, se encuentra, es presente. Esto quiere decir que tenemos el potencial de, hagamos de cuenta que somos 50 idiomas, países que van a la cabecera más o menos de la humanidad, hagamos de cuenta. Quiere decir que tenemos 50 probabilidades de opciones de humanidad. 50 opciones, 50 oportunidades a resolver un problema, a inventar algo. No hay una tierra, hay 50 tierras. Entonces, hacer que un solo idioma sea el que resuelve para el mundo y el que lleva adelante el mundo, es de repente tener 50 veces más dificultad o más tiempo nos llevará a encontrar una solución para algo. Todo va a depender de que ese idioma, que es el único que hace todo, vaya solucionando los problemas para todos. Y ese no es el potencial de la Tierra, ese no es el potencial de la humanidad. La humanidad, el potencial de la humanidad está maximizado óptimamente a través de que cada país esté libre en toda su capacidad y libertad de generación, no solamente en ciencias, en todo, en crearse a sí mismo, en inventar su propio sistema político. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora? Hay 2 o 3 naciones que están haciendo que todos nos conformamos a un diseño de nación. Y o sea que nos estamos robando la posibilidad de repente, cada 10 años, que se nos ocurran 50 formas distintas de diseñar y de crear un gobierno de una nación. O sea, no hay que explicar lo trágico que es eso. Creo que se comprende. Entonces, lo que más sentido tiene eh, para las relaciones entre las naciones es que nos dejemos en paz, que nos dejemos de tratar de manipular, de influenciar, de mover los líderes políticos, de obligar y de presionar a través de la economía que hagan esto, que hagan el otro. O sea, hay que dejar que los países, ahora, no abandonar, no deberíamos tener necesidad de subir las verjas. En realidad es lo que habría que hacer en inteligencia lógica para defendernos de esta situación, de esta condición. Si yo fuera el rey de Sudamérica, levantaría las verjas alrededor de todo el continente y bueno, ahora démonos cuenta qué nos pasa. Miren todo lo que tenemos, dediquémonos a trabajar y a estudiar y en 20 años vamos a dejar el mundo atrás. O sea, no habría eh, necesidad de eso. Si comprendemos que globalmente eh, debemos respetarnos con igualdad absoluta. Y el día de hoy yo te puedo afirmar, te puedo decir con certeza que hay culturas y hay pueblos que cuando vos los escuchás hablar, reírse, hacer chistes, bromas en los distintos medios de comunicación, sea en el noticioso, que sea que en un pub para comediantes, cuando hablan de otras naciones, son bien distintas unas de otras. Los chinos cuando hablan de otras naciones son de cierta manera, demuestran una cierta personalidad. Los japoneses cuando hablan de otras naciones son de cierta manera, tratan el tema de cierta manera, dicen ciertas cosas, no dicen ciertas otras. Los argentinos, los mexicanos, los estadounidenses, todos tenemos nuestra manera social y cultural de hablar de otras naciones. Y eso refleja realmente, o sea, eso no se separa del gobierno.
Si bien los gobiernos oficialmente, lamentablemente, no está separado el gobierno, parecen portarse con seriedad y que hacen las cosas con madurez e inteligencia, detrás está el espíritu de su pueblo, de su cultura, y las decisiones serias, oficiales, que vienen hechas, tienen el carácter, en toda su seriedad y madurez, de la actitud que tiene el pueblo hacia esos países. Así que esto no sé si necesariamente quiere decir que que la Argentina puede levantarse muchísimo con respecto a la actitud que tendría política hacia otras naciones. Pero sí subraya el hecho, subraya que debe ser algo que debemos tomar con importancia. La madurez de la educación social, la madurez, el trato ético, cómo pensamos, cómo nos enseñamos con respecto al trato de otras naciones, todo va a llevar a cómo nos desempeñamos políticamente, internacionalmente, eventualmente, en pocos años. Este, Así que la educación es importantísima. Y es importantísima para de todas las educaciones, la social, la cultural, la del colegio, la universidad, las oficiales de los noticiosos pedorros y los cables de televisión más radicales, todo va acá adentro, va acá adentro, va acá adentro, procesamos, juntamos todo y una persona tira, saca un resultado, una cintita que es cómo juntó todo en su cabeza. Esa es la educación. Entonces, la educación termina formando la parte abstracta de la persona que se está comunicando, que está hablando en las dinámicas comunicativas, y para que haya desplazamiento y se efectúen y se hagan las cosas con más rapidez, para poder alcanzar, para poder cambiar la totalidad de la población y del país, se necesita que cuando uno viene con una idea que comprende mejor las cosas, que tiene una idea mejor, que comprende a su pueblo mejor y se le ocurre una idea brillante que iría buenísima para ese país, es importante que haya recepción. Y esa recepción del subconsciente, la parte abstracta del que escucha, no va a estar ahí presente para esa persona, a no ser que el país y su vida le haya infundido, haya sembrado todo lo necesario para que cuando escuche esa idea mejor, no lo agote en el mejor de los casos, porque está prestando atención y no se burla y no le está mirando que gordo fofo este, que carajo sabe, o mirá, los pobrecitos no tienen ni un peso, o ese petizo, o ese negro, quién se cree que es. Si, hagamos de cuenta que todas esas cosas no están ni siquiera interfiriendo, que ya es difícil, y esté aceptando lo que escucha, no va a poder hacer nada si no si no ha adquirido toda la información y educación social, académica, general de toda su vida, para que sea recibido el hablar del oído que pasa por la interpretación, que la interpretación mejora con la mejor educación, y llega a la parte abstracta, o sea, al yo, a la parte que eso es difícil de explicar, eso es casi, no sé lo suficiente, no tengo el estudio como para explicar tan profundamente la mente humana. Pero las dinámicas comunicativas sí son más fáciles de comprender. Y por eso yo personalmente encuentro entusiasmo en hacer este tipo de explicaciones, porque sé que yo soy como millones de personas que no han tenido muchísima educación universitaria, simplemente he estado interesado en el mundo. Y si yo logro entender algo sencillo, pero que quizás es fundamentalmente muy importante en la gran escala de la sociedad, pero lo comprendo de una manera sencilla, es fácil para cualquiera comprenderlo. Y esto en sí a mí me motiva personalmente. A mí me hace dar ganas de hacer estos videos, me hace dar ganas de hacer estos videos. Y para que escuche especialmente
eh, la gente que yo quiero mucho. Bueno, y espero poder volver a ver en no mucho tiempo. Bueno, pido disculpas que fue tan largo. Eh, el que pierdo soy yo porque ahora tengo que dejar la computadora media dormida cargando esto y me gusta ver los resultados enseguida. Me gustaría poder cargarlo y ver enseguida si algo. Bueno, pero tengo mis propias presiones. Tendré 20 años, 20 y pico años más de vida, quién sabe, y sé que no voy a lograr ver en muchas de las cosas que me gustaría que poder ver si en efecto el mundo logra cambiar, pero bueno, ahora estamos cambiando completamente de tema. Buenas noches y espero que se la hayan bancado y hayan llegado hasta acá. Y los que llegaron hasta este punto, los felicito y gracias.